Hola, bienvenidos al portal del Villegas. Antes de empezar, les recuerdo que si ustedes quieren, si están en la hora, pueden ver este programa en el canal de cable 31 de Telefónica Manquehue del Sur, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Eso sí, los que prefieren verlo en una pantalla más grande o qué sé yo, les es más cómodo, tienen esa opción, y si están en la hora. Si no están en la hora, recuerden que el programa se puede ver en cualquier momento, días después, incluso está disponible en el portal del Villegas. Y paso entonces ahora a las materias que tengo acá a mano, y por supuesto la primera es investigar un poco las consecuencias de las elecciones en Estados Unidos, que como ustedes saben, los demócratas obtuvieron 222 puestos en la Cámara Baja, allá lo llaman de otra forma, sería como la Cámara de Diputados, y los republicanos 199, es decir, los demócratas controlan ahora, como dicen ellos, esa Cámara, y cosa que antes hacían los republicanos. En el Senado, en cambio, mantiene su control el Partido Republicano, tienen 51 miembros contra 45. Esto es una derrota para Trump, sin duda es una derrota haber perdido la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, como se llama, creo. Pero por otro lado es un triunfo haber mantenido el Senado, y de hecho este resultado de que iba a perder en un lado y mantenerse en el otro estaba más o menos previsto. ¿Cuáles son las consecuencias? Por supuesto, pierde su capacidad para avanzar sus proyectos en el Congreso norteamericano en general. Pero por otro lado se le puede considerar un éxito si lo miramos desde la perspectiva de lo que los demócratas esperaban. Y los demócratas, por lo menos de los labios para afuera, esperaban lo que ellos llamaran de blue wave, la ola azul. Esperaban avasallar completamente a Trump, vencerlo en todas partes y por lo tanto generar una situación política totalmente diferente. Aún así, con la Cámara de Representantes en manos de ellos, no hay pocos, sino que hay bastantes demócratas que tienen la tentación de un impeachment contra Trump. ¿A base de qué? No tengo idea, pero eso. Y bueno, se complica más todavía y se hace más, diría yo, áspera la política norteamericana con este hombre que tanto dentro de Estados Unidos como fuera, especialmente fuera, porque por lo menos en Estados Unidos hay gente que ve concretamente qué está sucediendo en su país con las políticas de Trump, especialmente en el área económica, donde la área en la cual Estados Unidos está avanzando con gran fuerza. Hacía mucho tiempo que no se veían los resultados positivos que se ven ahora en la economía en términos de crecimiento. Se sentía que ha bajado a mínimos totales, absolutos. Mientras que desde afuera solamente se sabe de él, por así decirlo, lo que dice, lo que vocifera. Y Trump se convirtió en representativo de todo lo odiable y odiado por lo que podríamos decir esta oleada, porque eso es lo que es, mundial, en función de una serie de miradas acerca de cómo tienen que ser las relaciones entre las personas, entre las naciones, etc. Ha ido imponiéndose en los últimos años por razones de fondo que yo he tratado de explicar, he intentado explicar, aunque sea parcialmente, en uno de los artículos que están en mi portal. Se han generado nuevas condiciones sociales, demográficas y económicas en todo el mundo que de diversas formas, por distintos caminos, a veces que parecen contradictorios, están presionando por un nuevo, por así decirlo, un nuevo trato. No digo yo que sea bueno o malo, simplemente estoy diciendo que hay nuevas condiciones mentales, psicológicas, políticas y económicas que generan de las más distintas maneras una necesidad de cambiar ciertos parámetros. Y a veces, ojo, no olvidemos que los cambios pueden ser peor que lo cambiado. Estoy diciendo simplemente que esas son las fuerzas que están detrás, que alimentan, incluyendo nuestro país, que alimentan muchos movimientos que parecen mucho más particularizados, que parecen mucho más localizados, pero que responden, son avatares de ese proceso mundial. Frente a todo eso es que se yergue la figura de Donald Trump.
Donald Trump es representativo de lo que podríamos decir las fuerzas de la reacción. Y vuelvo a usar este término sin ninguna connotación negativa o positiva. Reacción en el sentido de que hay sectores en Estados Unidos y en nuestro país y en muchas partes que se resisten por buenas o por malas razones o por ambas al mismo tiempo a este proceso mundial. Ahora, si uno examina en concreto y no se deja arrastrar como hace tanta gente, incluyendo especialmente los comunicadores, en nuestro país también, que tienen siempre la flojera mental de subirse simplemente al carro que más vocifera, al carro que está más de moda. Eso se llama oportunismo, dicho sea de paso. Entonces, Trump, sin pensar en absoluto ni un segundo qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, es la figura del mal, es la encarnación del mal. Por ejemplo, hay un fenómeno mundial que responde a estas fuerzas mayores, que es el de los movimientos de población que han vuelto a despertar después de un tiempo más o menos tranquilo, digámoslo así, un fenómeno que ha existido siempre en la historia con mayor o menor fuerza. Estamos en uno de esos lapsos de gran fuerza y es una fuerza entonces planetaria, y frente a ella caben dos actitudes, una de la señora Merkel y otras señoras que no voy a mencionar, que dicen somos un país acogedor y vengan nomás, pues, vengan para acá. Y otros son los que dicen, no, pues no tenemos por qué, un país se diluye en su identidad, en su estructura, si simplemente sus fronteras son porosas y entra el que se le da la gana. ¿Cuál es la postura correcta? Yo no voy a mencionar cuál es la postura correcta, no tengo claro exactamente cuál es la postura correcta, probablemente ninguna de las dos. No se ha llegado en esto, como en muchos otros temas, a, por así decirlo, no voy a decir consenso, sino que a la verdad, que no tiene necesariamente que ver con el consenso. El consenso significa que todos están de acuerdo en algo aunque sea equivocado, como ocurría con el hecho de que hace unos 5 siglos o mil años, o el tiempo que ustedes quieran, había consenso en la humanidad que la Tierra era plana, y eso no significa que lo era. Entonces Trump se pone frente a esa cosa y dice vamos a poner barreras, no vamos a dejar que entre el que se le dé la gana, no vamos a dejar que nuestro país, eso no lo dice pero lo piensa, se ponga café, que es el color que se le adjudica a los hispanos y a toda esta gente que viene de estos países o del Oriente. Y todo eso parece, por supuesto, en vistas de la interpretación que hacen de estos fenómenos algunos sectores, los demócratas, los progresistas, etcétera, aparece como el colmo de los reaccionarios y los fascistas. Pero no es otra cosa que la expresión áspera de una mirada distinta que tiene que ser considerada junto con la otra para llegar, por así decirlo, a la solución correcta. Y Trump la encarna. Lo mismo en términos del comercio internacional. Las fuerzas que llevan a un comercio cada vez más global son enormes. Pero no cabe duda también de que esas fuerzas tienen que ser domesticadas o reguladas de alguna manera, o lo contrario, hay algunas naciones que resultan muy favorecidas por esta cosa mundial y otras que no. Hemos mencionado acá, me parece, el tema, lo que sucedió en el siglo XIX con la Revolución Industrial, cuando Inglaterra era el gran fabricante del mundo, y por supuesto, cuando tú eres el gran fabricante del mundo y tú eres el que exporta y los demás te compran, entonces tú eres partidario del libre comercio sin ningún límite. Y ese era el caso con los ingleses. Mientras que en Europa, por ejemplo en Alemania, que querían también desarrollar su industria, cosa que hicieron, un economista que de apellido Liszt, como el músico Liszt, impuso ciertas barreras para proteger su industria. Ahora sucede lo mismo con China. China es el gran productor y por supuesto predican la teoría de que el comercio mundial los beneficia a todos. No, beneficia a China particularmente y ha perjudicado bastante a Estados Unidos. Y por lo tanto es natural y normal que aparezca un personaje como Trump, otra vez más, a representar las fuerzas contrarias que buscan otra manera de articular este fenómeno global. Y sí podríamos ir revisando todas las políticas de Trump y nos daríamos cuenta que, lejos de ser la encarnación del mal o de la falsedad contra el bien y la verdad, es simplemente el representante de, podríamos decir, el lado B o el lado A de este proceso universal y planetario, y eso es todo. Claro, los que se compraron, o los que creen sinceramente las teorías que en general uno ve circulando, orbitando en este territorio, llamémoslo progresismo, llamémoslo izquierdismo, llamémoslo demócrata, socialdemócrata, tiene muchos nombres. Es como el demonio que tiene muchos nombres. No, no es que sea el demonio. Para ellos, que están años, por ejemplo en Estados Unidos, en una postura,
respecto a las relaciones con Europa, respecto a las relaciones con China, respecto a las relaciones con los inmigrantes. La aparición de un Trump que representa la otra cara del asunto es evidentemente algo inaceptable, intolerable, y es un personaje odiado. A mí me recuerda, si me permiten un paralelo histórico, el caso de un emperador romano que gobernó apenas 18 meses, del 361 me parece al 362 y medio, o del 360 al 361 y medio, no importa. Y la historia lo recuerda como Juliano el Apóstata. ¿Por qué? ¿Era un personaje tan repelente Juliano? No. Lo que pasa es que cuando él llegó a gobernar después de una serie de peripecias que no voy a contar acá, porque esto no es un programa de historia, ya se había instalado el cristianismo en el imperio. No es que dominara en el sentido de que toda la población era cristiana, ya voy a hablar del tema otra vez de las minorías y las mayorías, pero era el referente, era el gran referente. Y cuando aparece Juliano el Apóstata, que nunca fue cristiano, que nunca creyó, que tuvo que simular cuando era niño que era cristiano para que no le pasaran cosas malas, llega al poder y hace claro su intención de revivir el paganismo, que era una postura, una religión, no sé si llamarla religión, incluso ya muerta espiritualmente, que nadie la seguía, cuando quiso darle nueva vida a los templos que ya nadie asistía, a los templos paganos, cuando quiso crear colegios sacerdotales que nunca habían existido para los cultos paganos. Encontró una tremenda oposición y fue considerado por los cristianos importantes de esa época que escribían, los Eusebios y otros, como un monstruo. Y ahí él sacó este sobrenombre del apóstata, Juliano el Apóstata. Y la verdad es que Juliano el Apóstata era en realidad fue un muy buen gobernante lo poco que duró su gobierno. Pero lo importante para sus enemigos era que él estaba contra una postura religiosa que era la que estaba empezando a predominar. Entonces quedó marcado para siempre en los ojos de los cristianos como un apóstata, como un monstruo, como una encarnación del demonio. Bueno, Donald Trump es el apóstata en relación a las posturas, muchas veces sostenida además por estas interesadas organizaciones que son las organizaciones internacionales que viven de eso. Viven de los proyectos internacionales, viven del multiculturalismo, viven de ciertas posturas y miradas y visiones del mundo. Entonces Donald Trump es un monstruo. Y el hombre tampoco ayuda a generar otra impresión porque él es muy brutal en la manera de decir las cosas. En fin, así que este paralelo que estoy haciendo, por supuesto, probablemente no tiene ningún valor. Simplemente me pareció que a estas personas que en el curso de la historia de las naciones, como ocurre en Chile, como ocurrió en todas partes, se convierten en los monstruos oficiales, que se convierten en el monstruo invitado a la película. Hay que examinarlos 2 o 3 veces para ver exactamente qué papel histórico cumplieron, por qué han sido satanizados, contra qué impulsos o contra qué fuerzas se pusieron en contra y por lo tanto generaron un odio parido. Y examinar qué hicieron, qué papel jugaron, etcétera. Yo creo que eso es lo mínimo si uno tiene un cierto respeto por la lógica, por la inteligencia y por la cultura y por todas esas cosas. Uno no tiene que llegar y subirse al carro de los vociferadores, al carro de los oportunistas, al carro de los pelotudos, digámoslo, para decirlo finalmente con todas sus letras. Y ahora les quiero recordar una cosa, les quiero recordar de esta gran oportunidad que tienen ustedes, estimados amigos, para hacerse de joyas preciosas, oro de 18 quilates, orfebrería fantástica, piedras preciosas, todo lo que ustedes quieran en joyería, en la tienda Eternal Love que está en el Mall Plaza Los Dominicos. ¿Por qué digo que es una gran oportunidad? Porque los precios que se están pidiendo en esta tienda son los de la zona franca de Iquique, de la Sofri. En otras palabras, usted obtiene 40% de descuento más o menos, más bien más que menos, 40% de descuento sobre cualquier artículo que se venda en Eternal Love. Yo no les puedo mostrar acá, se me iría el programa entero, el catálogo, para que vieran los preciosos diseños que tienen. Pero sí ustedes pueden verlos personalmente en el sitio web. El sitio web de ellos es
Eternal Love, todo pegado, eternallove.cl. Ahí está todo el asunto. Vuelvo a repetir, 40%. Usted no tiene necesidad de tomar un avión y irse a Iquique para comprar estas joyas con un 40% de descuento. Las tiene aquí en el mall Los Dominicos. Eternal Love. Y continuamos ahora con este tema. No sé si continuar. Vamos a ver si me queda tiempo, porque vamos a pasar ahora a Chile. A Chile y, qué sé yo, al mundo en el fondo, porque ya, como les dije alguna vez, esto de noticias nacionales e internacionales ya es una cosa que se está diluyendo, porque la verdad es que estamos ya funcionando como lo que McLuhan llamaba la aldea global, y que yo llamaría, dado la manera como se usa el conventillo global. Ayer se supo que el proyecto Aula Segura del gobierno se estuvo discutiendo cuándo se iba a votar esto en la Cámara de Diputados, puesto que es un proyecto con mucha urgencia, suma urgencia, y se discutió si se votaría el jueves, este jueves, mañana, o el lunes, y hubo promesas surtidas de que se va a hacer así. Se quiso dar más tiempo, algunos quieren darle más tiempo, que vengan como 40 personas a dar sus opiniones y todo lo demás. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, mientras se estaban habiendo estas tratativas en el Congreso para de discutir este proyecto lo antes posible, mientras esto sucedía, en el Colegio Darío Salas, un grupo de 40 o 50 muchachos salieron a la calle a interrumpir el tránsito y a hacer sus números habituales. Llegó la fuerza pública, los siguieron al colegio, empezaron a tirar molotov, no piedrecita. Y hubo una cierta zafacoca dentro mientras tomaban detenidos a estos cabritos. Y entre los detenidos, 3 docentes, 3 adultos, uno una inspectora, creo, otro un profesor, que aparentemente se pusieron a defender a los cabros de que los detuvieran. Y uno se pregunta, ¿qué criterio tiene un inspector que justamente por definición están en un colegio para vigilar que se cumplan los reglamentos, que son el agente disciplinario de un colegio, por lo menos así era en mi época? ¿Con qué mentalidad ella o él y los profesores que se participaron y que fueron detenidos, que ya deben estar libres, claro, salieron a defender a estos muchachos? ¿Qué tienen de defendible unos cabros que arrojan molotov? Si ustedes me pueden explicar eso. ¿Qué impulsa a esos adultos, profesores, inspectores, a actuar de ese modo? Se los voy a decir. Se los he dicho muchas veces para explicar otras conductas. El miedo, pues, y el afán de comprar protección. Porque ellos van a seguir en el colegio y no quieren aparecer ante ese grupo de colegiales que cualquier día de repente le pueden tirar a uno en la cara benzina y después prender un fósforo. No quieren aparecer como que están colaborando con la fuerza de la represión, que son fascistas. Entonces ahora ya compraron un ticket de protección. Aparecieron como defendiendo a los niños, a los combatientes. O sea, se convirtieron a la pasada en combatientes también ellos. En ayudistas, perdón, de los combatientes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se ocurren esas cosas? ¿Cómo es que llega un momento en la historia de un país cuando grupos o de personas que notoriamente están llevando a cabo acciones ilícitas, están quebrantando la ley, incluso están cometiendo actos criminales, como yo creo que es arrojar una botella con combustible ardiendo contra alguien? ¿Cómo es que llega un momento en que la gente los defiende, los apoya? ¿Cómo es que llega un momento en que si Carabineros toma en pleno centro, como yo me tocó ver, a un delincuente que está robando, la gente empieza a gritar ¡fascista, fascista!, a defender al delincuente? Miedo, estimados amigos, ante la percepción de que ese tipo de gente son tan fuertes ya hoy en día, que más vale la pena pasar colado o hacerse los ayudistas, hacerse los compañeros de la causa, los compañeros de ruta. Y esto no es porque en Chile la mayoría de la gente se haya comprado ciertos discursos, llamémoslo el discurso progresista para simplificar. No. El problema es que hay una minoría fuerte, un grupo fuerte chileno, que sí se la compró.
tienen muchas caras, tienen muchos rostros y tienen muchas expresiones. Pueden ser colegiales, pueden ser estudiantes universitarios, pueden ser adultos, pueden ser cesantes, pueden ser profesionales que les ha ido más o menos como las pelotas en la vida, pueden ser estudiantes los últimos años de las carreras que eligieron y que tampoco les va a ir muy bien y ellos lo saben. En fin, hay una serie de variedades de gente más o menos en ese tenor, que se compraron. Y por lo tanto, aunque no se organicen formalmente en el sentido que vayan a la notaría a firmar un acta de asociación, los une el solo hecho de participar en el mismo conjunto de ideas y de sentimientos y de posturas y sobre todo de hormonalidades. Eso por sí solo ya los aglutina. Mientras que esa otra mayoría son simplemente una suma infinita de individuos, no infinita, una suma de individuos que solo tienen oportunidades de manifestar su visión cuando hay una elección. Y por eso fue que perdió la nueva mayoría de las elecciones, porque ahí esa mayoría que no estaba con los discursos sobre las transformaciones profundas y meterle la mano a los ricos, esa gente que está corrida, que está pegada a los muros, que en las oficinas se quedaban callados, que en los colegios simplemente no iban a las tomas, pero tampoco trataban de manifestarse contra las tomas, toda esa gente, esos apoderados que tampoco estaban acompañando a los otros apoderados, a los apoderados que van a violarle la cueca a sus cabros chicos, tuvieron una oportunidad, y esa oportunidad es ponerse frente a una urna y votar. Pero ¿qué pasa el resto del tiempo? ¿Qué pasa el resto del tiempo cuando no hay elecciones y usted tiene que ir a la oficina, usted tiene que ser apoderado, usted es colegial, usted es alumno, usted va a la universidad, usted hace una cola en un banco, qué sé yo? Usted no tiene ninguna instancia para reconocerse con el otro, para decirse, mira, toda esta gente que hay aquí, el 80% no tiene ninguna cercanía a estas ideas que están imperando sobre esto y lo demás allá. ¿Cómo saberlo? Es la misma razón por la cual las dictaduras y las tiranías subsisten. Porque aunque la mayoría de la gente se la quiere sacar de encima, nadie sabe cuál es la postura del que está al lado. Quizás apoya al tirano y si yo manifiesto cualquier cosa me van a acusar y me van a cortar la cabeza. Y entonces, basado en ese silencio y en ese miedo universal, es que las tiranías funcionan. Solo cuando se da una coyuntura muy especial, muy extrema, se produce un fenómeno catalítico y esa mayoría hasta ese momento que no se conocía a sí misma se da cuenta que existe y toma acción. Creo que les he contado la anécdota de cómo cayó este tirano que había en Rumania y su señora. La historia me la contó una persona que era miembro de la embajada chilena ya y que vio todo esto como pasó. Ya me voy a acordar del nombre de este tirano, pero da lo mismo como se llame, Juan Pérez si quieren. Estaba celebrando una de esas famosas celebraciones institucionales más falsas que un billete de palo que se celebran en los países comunistas, ¿no? Donde sale todo el mundo con una sonrisa en la cara y llevando letreros saludando al gran líder. Y todos los años había sido así. Y ese año se juntaron en una especie de explanada, como quien dice en la Plaza de la Constitución, una cosa así, una gran masa de gente, todos otra vez con los cartelitos, aquí estamos los obreros de no sé qué cosa, acá estamos los de acá, todos estamos contigo, oh gran líder. ¿Y qué pasó? Bueno, la mayoría de esa gente estaba fingiendo hacía mucho tiempo, pero estaban fingiendo porque no sabían si el del lado estaba también fingiendo o auténticamente estaba apoyando al gran líder. Entonces ese miedo que duraba por décadas, porque el miedo es cosa viva, mantenía Ceausescu, ese es el nombre, Ceausescu. Y fíjense que, ¿saben lo que pasó? Me contó este funcionario, en un momento de silencio, en que no estaban los parlantes vociferando, en que no estaba el líder declamando, alguien, una persona, gritó un garabato, insultó al líder a voz en cuello. El equivalente en Chile sería decir algo que no puedo decir aquí, sería un poquito feo. Y ese grito de esa persona solitaria fue como el fósforo que enciende el polvorín y todo el mundo, o casi todos, empezaron en la misma y se inició el proceso de resistencia y de motín que derribó el gobierno de Ceausescu en una semana. Porque de un golpe se reveló la realidad, que la verdad es que estaban hasta aquí con Ceausescu. Pero además de la tiranía de las personas existe la tiranía de las ideas.
En este momento en Chile y en muchas otras partes existe una tiranía, un discurso políticamente correcto sobre todos los temas, inmigración, la CAM, sobre todo esto existe una visión determinada que es la progresista. Todos los demás que no tengan esa visión son posibles víctimas de una funa, de un ataque, de una acusación de acoso, de lo que sea. Y los hacen pedazos, o intentan hacerlos pedazos. Entonces el mundo, la gente se pone cobarde, porque la gente en general es cobarde, pues. Y andan fingiendo y andan pegados a los muros. Entonces, estas minorías, cuando actúan, las personas que detestan todo eso en el fondo de su corazón, fingen. Se convierten en oportunistas. La primera vez es un fingimiento que les molesta, que les llega a herir el corazón, de tener que caer en esa bajeza, que es el fingimiento, para hacerle el quite a un ataque. Después se convierte en costumbre, e incluso empiezan a verle las ventajas, porque de repente, eso se llama oportunismo. Aprovechemos esta oportunidad para aparecer como parte de ellos, a ver si gano alguna cosa. Y en eso están, por ejemplo, les puedo contar así como un secreto, una gran mayoría de la gente de las comunicaciones en este país. Todo lo más revolucionario, porque eso es lo que da rating, eso es lo que les evita entrar a las listas negras, y eso es lo que los lleva de repente a cometer traiciones, a apuñalar por la espalda a gente con la cual han trabajado toda su vida, a comportarse de una forma, pero realmente asquerosa. Así que yo me imagino que algo de eso hubo en esa conducta de estas personas, porque si no, no se entiende. Yo no veo cómo se puede defender a unos cabros que están tirando bombas molotov. Pero en fin, ya iremos sabiendo cómo se da la cosa. Les quiero contar ahora, no me vaya a olvidar. Usted ya sabe de qué se trata. No le voy a sacar el forro porque me cuesta mucho ponérselo de nuevo. Pero en todo caso, si usted es miembro de este club que está a mi izquierda, el Club Explora de Eudora Vinos, y para hacerse miembro de ese club, solamente usted tiene que pagar una OF mensual. Usted todos los meses va a recibir 2 botellas, cada vez distintas, de un vino escogido con mucho cuidado y mucho cariño por 2 enólogas. Los vinos son todos excelentes, todos diferentes. Esa es la parte interesante. Probar de vez en cuando un vino distinto. Siempre que sea de buena calidad. Ese es el piso que uno exige y es el caso garantizado con estos vinos. Usted se hace socio, recibe 2 de estas botellas en estos saquetes, acompañadas cada una de esas botellas con una receta del plato que según un chef es el más conveniente para juntarlo con ese vino. Y usted puede, haciendo uso de esto, esta es una gift card. Usted, aquí dice, el portador de esta tarjeta ha sido beneficiado con una membresía por tantos meses, 1 mes, 2 meses, al exclusivo Club Explora de Eudora Vinos, para vivir la experiencia de descubrir nuevos vinos, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen. Vaya haciéndose socio, hágase socio ya, como dicen en esas publicidades, porque todas las cosas en este mundo que son escogidas, que son selectas y que son de calidad son siempre escasas también. La calidad es siempre escasa, por definición. Así es que, ya saben, Eudora Vinos, estimados amigos, una hermosa manera de seguir siendo aficionado inteligentemente al buen vino. Y vamos a ver qué va sucediendo en Estados Unidos con esta nueva situación política, con esta Cámara Baja o la Cámara de Representantes, como quiera que se llame, dominada por los demócratas. Vamos a ver, yo no creo, porque es muy peligroso, puede ser un arma de doble filo para ellos, pero no creo que los demócratas vayan a llevar a cabo un proceso de impeachment, y yo no sé sobre qué base además. Quizás sobre la base supuestamente que conspiró con los rusos para su elección o algo así, pero eso nunca lo han podido probar. Es imposible que hubiera sido cierto. Estas cosas no dejan huellas digitales ni firmas en la notaría. Y podría volvérseles en contra. Vamos a ver, Trump por supuesto es un hombre que nunca acepta que pueda estar en una posición equivocada, que pueda estar derrotado, de estar ya clamando, vociferando que ganó. Pero obviamente los números son los números, 222 demócratas contra 199, hay 23 puntos de diferencia ahí. El Senado lo mantiene, pero ya lo tenía de antes, o sea, no ganó nada nuevo, sino que perdió algo.
Y vamos a ver, esto pone todo en signo de interrogación. Recuerden ustedes que este es el primer periodo de Donald Trump y normalmente los presidentes en Estados Unidos se presentan para el segundo periodo, porque allá no hay prohibición como en Chile de reelegirse de inmediato. El cuadro va a ser todavía más complicado, más confuso y yo diría más áspero y conflictivo del que es hoy, porque los demócratas ahora y sus acompañantes, sus votantes, sus partidarios están oliendo sangre. Están oliendo sangre, o sea que pueden finalmente destruir a Juliano el Apóstata. Y eso sería todo por hoy día. Muchas gracias a quienes siguen entrando a suscribirse a Patreon. Recuerden que con $1 al mes incluso son ustedes ya, me ayudan a este portal. Y muchas gracias. Ayer no pude ver mail porque hubo un problema técnico con mi mail, pero voy a ponerme al día lo antes posible. Me ayudan muchísimo sus mails, quiero insistir. La cantidad de material que me envían, links, documentos, de todo, me ha ayudado muchísimo a hacer este programa, créanme. Así que muchas gracias, nos estamos viendo mañana, que probablemente tendremos un poco más de claridad de cómo están viendo en Estados Unidos este evento electoral. Hasta mañana.